Mitos y verdades sobre los alimentos con el doctor Sadam Peña, médico, especialista en nutrición, rehabilitación y medicina deportiva. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, María Elena, ¿y tú cómo te sientes en el día de hoy? Bien, viendo que ya prácticamente ha transcurrido casi la mitad del año y quizás mucha gente que tenía como meta al iniciar este 2022 dijo, mejorar mi alimentación voy, pero no lo ha logrado, así que vamos a sacarle el jugo con todo respeto y con el mejor sentido de la palabra. Ideas, doctor. Que sí, que el huevo, que es una buena proteína, pero que aumenta el colesterol. ¿Es bueno o malo el huevo? ¿Cuánto podemos comer, por ejemplo, a la semana? Es increíble que hoy en día sigamos teniendo este tema sobre el tapete y haya muchas personas que todavía crean que el colesterol se aumenta por un consumo de huevo, cuando la relación es inversamente proporcional. Y esto es simplemente debido a que el huevo es un alimento sumamente completo, muy rico en proteínas, minerales y vitaminas. Y como yo digo, si Dios creó la gallina y la gallina pone el huevo, si el huevo fuera malo o la yema, que es lo que normalmente se considera malo, pues la gallina solamente pusiera la clara. Entonces, esto ya con los años se ha ido desmintiendo y espero que muchas más personas sigan despertando de este mito cuando el huevo es muy necesario para la salud y no hay un límite de huevos para la semana. Todo va a depender de tu nivel de actividad física. Evidentemente, si eres una persona muy sedentaria que solamente trabaja en oficina y entrenas una vez por semana, pues no es más recomendable, no es, o sea, es recomendable no consumir más de 2 huevos tal vez al día. Ya si eres un atleta de alto rendimiento, podemos hablar hasta de 6, 7 y 8 huevos, pero siempre indicado por un profesional de la salud que esté capacitado y cualificado para supervisar cualquier efecto negativo de la alimentación en tu salud. Otra proteína de la que se ha dicho barbaridades, la carne roja. ¿Realmente hace daño la carne roja? La carne roja que normalmente la gente piensa que es carne roja, sí, que es la comida chatarra, hamburger de la calle, chimis y demás. Ahora bien, la carne roja de calidad, adquirida, por ejemplo, en supermercados, aquí tenemos la bendición de contar también con carne totalmente orgánica de productores locales. Entonces, ese tipo de carne no va a ser dañina ni perjudicial para la salud por el simple hecho de la calidad de la crianza del animal. Y segundo, una vez en tu casa, tener pendiente no cocinar con aceites vegetales, o sea, aceite de girasol ni aceite de soya, sino cocinar con aceite de coco, manteca de cerdo, mantequilla y a fuego lento siempre, porque cuando exponemos los alimentos, no importa si es carne roja o cualquier otro tipo de alimento, a altas temperaturas, su configuración molecular cambia, creando así radicales libres en nuestro cuerpo que nos predisponen para cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Así que es totalmente seguro consumir carnes rojas sin importar la edad y sin importar muchas veces salvo algunas condiciones que son excepciones, eh, pero manteniendo, cocinándola a una temperatura baja y con una buena grasa tipo mantequilla, manteca de cerdo o aceite de coco. Y hablando de grasas, doctor, ¿cuántas grasas necesitamos? ¿Qué es lo saludable? ¿Cuáles evitar? Porque hay gente que le tiene terror a todo lo que sea grasa. Sí, así como tú dices, hay muchas personas que tienen mucho miedo a lo que son las grasas, pero increíblemente no le tienen miedo al azúcar, que es realmente nuestro verdadero enemigo. Es más fácil que un vecino te lleve un pedazo de bizcocho a que te lleve un aguacate. ¿Por qué? Por esa misma mentalidad de que las grasas aumentan el colesterol, aumentan el riesgo cardiovascular. Pero una grasa de calidad, tipo aguacate, tipo frutos secos, semilla de cajuil, nueces, macadamia, tipo un bacon, pero un bacon orgánico y de calidad, obviamente,
y algunos otros productos que entran dentro de este renglón, siempre vigilando los ingredientes, que no tenga más de 3 ingredientes, y que de esos 3 ingredientes tú puedas pronunciarlo, porque cuando vamos al supermercado es horrible cuando tú lees los ingredientes de las cajas y te das cuenta que no puedes pronunciar más de la mitad de ellos. Y estos productos normalmente no son muy saludables o muy recomendados para nuestra salud. Entonces, dentro de las grasas, las recomendaciones son 70 hasta 70 gramos de grasas al día, pero grasas saludables, tipo aguacate, tipo fruto seco, tipo bacon, tipo mantequilla, el yogur también, la leche de cabra, entre otras. No, ahí no incluimos nada que sea frito, ni empanadas, ni frituras de la calle, ni papa frita, nada de eso, porque con la dieta keto, no sé si te has topado con personas que te dicen, yo estoy haciendo keto, entonces yo puedo comer chicharrón, puedo comer papa frita, porque me cabe dentro de mis calorías totales y es una grasa, pero es una grasa que te va a aportar efectos muy negativos para tu salud. Doctor, ¿por qué hay tanta gente intolerante al gluten hoy día? ¿Es que antes no se diagnosticaba o qué está pasando? Lo que pasa es que de cada 10 personas, yo creo que 20 comen pan. Eh, o le gusta el bizcocho, le gusta la harina, porque son cosas que han comprado nuestro paladar. O sea, el ser humano no necesita el pan para vivir, pero desde pequeño, recuerdo yo, por ejemplo, mi mamá lo primero que me daba era un pan con café de desayuno. Y desde ahí ya uno parte y ese paladar se va desarrollando y es comprado por la industria alimentaria. Entonces, ante esa alta demanda de gluten, entonces eso lleva a la industria alimenticia a procesar más el alimento y a tener que crear un nuevo tipo de gluten que no es igual al original que comían nuestros abuelos o nuestros ancestros. Inclusive, si vas a Europa, cuando comes muchos croissants, pan de chocolate, allá la harina y la pasta en Europa es totalmente diferente a la pasta que tú consumes de este lado. O sea, no es una pasta que te inflama, sino más bien es ¿Es una más pasta, saludable? es más saludable por, Wow. obviamente, las condiciones a nivel de regulaciones de calidad del alimento europeos son mucho más elevadas que las condiciones de calidad que se le exigen aquí a los productores de alimentos. Por eso es que la harina aquí de este lado del mundo es muy dañina y si te comes un pedazo de pan, al otro día te vas a amanecer con el estómago totalmente inflamado. Y los que sufren de constipación, ni se diga, que eso significa 2 y 3 días constipado, horrible, o sea que se notan los efectos inmediatamente tú los consumes. Pero es más un hecho de que ha tenido que ser alterado genéticamente y ya no es el mismo gluten que consumíamos cuando éramos pequeños. Doctor, hay otro alimento que muchos ponen como el alimento completo, el alimento perfecto para el ser humano y otros lo consideran como un veneno que no debemos consumirlo y es la leche. Y eso confunde mucho a uno como paciente, como consumidor. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad solo la tiene Dios, pero de mi parte y basándome en mi experiencia, he podido notar o sea, que en la misma situación que se encuentra el gluten, se encuentra la leche de vaca. O sea, por médicos, profesionales de la salud, organismos internacionales de salud, recomendar un alto consumo de productos lácteos, hay una alta demanda y para suplir esa demanda han tenido que alterar, obviamente, los componentes de la leche para poder suplir a la población mundial. Esto ha llevado consigo a que ya no es leche de vaca, lo que tú llevas a tu casa en los cartones de leche, sino otro tipo de sustancia con químicos diseñados, evidentemente, para comprar tu paladar, pero más que eso, causar mucha inflamación y mal funcionamiento de tus células. Entonces, como seres humanos, luego ya de los 6 meses de lactancia que tenemos cuando estamos recién nacidos, no es necesario seguir consumiendo leche o como se creía anteriormente, porque tú puedes obtener todos los beneficios de la leche de los otros alimentos. Una dieta balanceada, vegetales, pescados, carnes, tubérculos, entre otros. O sea, bien balanceada tu dieta, tú puedes obtener todo lo que obtienes a través de la leche sin los efectos negativos
que está trayendo la leche de vaca, porque es que tiene algunas proteínas y algunos componentes que cuando entran a tu cuerpo bloquean los sensores, vamos a decirlo así, de desinflamación y activan muchas respuestas proinflamatorias que llevan a diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Y el que más, vamos a decirlo así, por la razón que más lo recomienda es por el calcio, pero el calcio tú lo obtienes muy bien de un salmón o de productos de los mariscos, una dieta mediterránea, por ponerle un nombre. Y en cuanto a la leche, ¿se puede utilizar como sustituto esas bebidas de almendra o soya o arroz? ¿Las recomiendas? Podemos utilizar una bebida de almendra, que mucha gente le dice leche, pero es simplemente una bebida de almendra, pero hay que tener mucho cuidado porque también esta industria utiliza muchos químicos en sus productos. Entonces, cuando vamos al cartón, tenemos que leer que solo contenga agua y almendras. Hay unas líneas muy buenas, obviamente pueden investigar en el mercado para que de esa forma lleven su bebida de almendra, que a quien le gusta su café con leche puede utilizar esa opción. Yo, por ejemplo, ya estoy en un nivel que no consumo ni bebida de almendra, ni lácteos de ningún tipo, o sea, ni leche, ni quesos. Por lo mismo, porque soy intolerante a la lactosa primero y porque he notado que mi cuerpo no los acepta muy bien. ¿Y usted recibe los pacientes que quieren rebajar, engordar, mejorar la alimentación? ¿Qué tipo de pacientes? Más allá que un cambio físico, yo recibo los pacientes que quieren mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es puramente que tú te pongas en un peso adecuado. Porque hay muchas personas que están en un peso adecuado, pero siguen siendo infelices, siguen siendo personas que no logran tener salud a largo plazo, se siguen enfermando muy frecuentemente, siguen teniendo problemas en cuanto a la calidad de vida se refiere. El objetivo, obviamente, que yo tengo con cada paciente es que tú puedas realizar, no importa cualquier actividad que tú desees, y tú te sientas con la energía, te sientas con la fuerza, te sientas con la vitalidad para realizarlo, que si quieres, evidentemente, que tu piel se vea radiante, el pelo, bueno, salvo yo, ¿verdad? Que por razones externas sufrí ya, vamos a decirlo así, una alopecia hace un tiempo y decidí ya retirarme todo el cabello. Me quedó muy bien, tuve suerte y por eso decidí ya quedarme así, no seguir buscando tratamientos en Y ese está de sentido. moda, luz atractivo, o sea, Sí, no, se ve claro, más bien un estilo, o sea que... claro que sí, pero más que perder peso, cualquier cosa es aumentar tu calidad de vida, que todas Y, las esferas tuyas se vean beneficiadas. bien, muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a crear estos hábitos saludables para mejorar nuestra salud. Y hasta un próximo encuentro aquí en Ser Humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bendecido día. Gracias. A ustedes también muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.